¿Cómo les ha ido? A ver. En los comentarios me comentan que han leído la mitad, una chica. Ya. Ok. En mi caso Eso es. también, la mayoría. Ya. Bueno, como son dos lecturas, hay que leerlo este fin de semana, porque estos videos son secuenciales. Entonces nos van a permitir tener una idea de esas, de cómo los procesos en la administración de la calidad van nutriéndose con nuevas experiencias y que se reflejan en el trabajo concreto del desarrollo industrial japonés, que es realmente asombroso, ¿no? No se olviden que hasta hace poco era la segunda economía del mundo. Hoy día, con el avance de los trabajos que han hecho los chinos, lo que vemos es que, por ejemplo, el primer PBI del mundo es chino. Entonces, tenemos que reconocer cómo en un periodo tan corto, ¿no? Los chinos han podido recuperar la preeminencia y la importancia que tienen en la economía mundial. Y nadie puede negar hoy día el avance tecnológico que tienen los chinos. No se olviden que hasta 1979, 80 del siglo pasado, o sea, hace 40 años, China estaba en un grave problema. ¿Por qué? Porque había manifestaciones al interior de China después del proceso de la revolución cultural. Entonces, si algo nos puede servir el asunto de cómo entender el proceso japonés, es porque Japón tiene una particularidad. Es un país que no dispone de materias primas. Es un país de isla. Es un país que viene un poco reestructurando su economía después de una guerra cruenta. Entonces, cuando Einstein, por ejemplo, desarrolla las fórmulas que permiten el desarrollo de la bomba atómica, él nunca pensó que sus trabajos de investigación científica iba a dar origen a la destrucción masiva, a la muerte. Einstein tiene un libro importante escrito sobre la paz, ¿no? En el que él realmente narra su tristeza porque sus trabajos científicos dieron lugar a una situación de aplicación para la destrucción. Entonces, si tenemos esas experiencias, lo que vemos es cómo Japón desarrolló toda una industria para ser la segunda economía del mundo en condiciones adversas. Significa de que el desarrollo japonés fue una sumatoria de hechos que permitieron el logro del apogeo de sus industrias, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han logrado visualizar la serie esta que les recomendé, Las llaves de Japón, porque este es un documento que nos enseña. Yo quisiera preguntarles, Miguel, ¿han visto, han podido intercambiar algunas ideas? Porque de lo que se trata es que los videos estos nos enriquecen. ¿Por qué? Porque es la construcción de un país en el que se han aplicado las teorías de la administración de la calidad. Y hay pasajes en el que está Deming, por ejemplo. Miguel, ¿han comentado algo? La verdad no, profesor, no, o sea, no tenemos grupo tampoco, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp, pero no hemos comentado sobre los videos. Ya, ok, entonces les preguntaba esto,
pero tienen que verlo. En este fin de semana tienen que ver esos videos que son 7. Hay que verlo. No esperen ustedes que yo les diga hagan esto, hagan lo otro, porque yo entiendo de que ustedes llevan otros cursos. Supongo que han tenido entre lunes y martes la inauguración de sus cursos. Igual que nosotros, todos tenemos las mismas expectativas de que este ciclo, con la particularidad de un sistema de aprendizaje distinto, nos vaya exitosamente. Entonces, lo que les estaba comentando es que las llaves de Japón nos hacen ver la importancia del desarrollo de la administración de la calidad. Entonces, yo les estaba hablando, por ejemplo, de las particularidades del desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el papel de Deming es sumamente importante, determinante, diría yo. Entonces, hoy día vamos a desarrollar la parte de la secuencia de cómo la administración de la calidad empieza a surgir ya de una manera un poco más ordenada. ¿Por qué? Porque la civilización humana, para atender sus necesidades y con la contribución de la aplicación de la ciencia, va generando nuevas tecnologías en el que las personas que nos formamos como ustedes para gerenciar las empresas, tenemos que entender esa dinámica para que en el logro del desarrollo profesional nosotros veamos por qué es que se dieron, por qué se dan y cómo es que se van a seguir dando, ¿no? Entonces, es importante en la teoría entender todo ese proceso. Y cuando hablamos de proceso, es porque nos permite analizar los elementos, ¿no? Y ser cuidadosos en la aplicación de la gestión. ¿Por qué? Porque ustedes han estudiado, por ejemplo, administración, han estudiado administración estratégica, han estudiado ya varios cursos, han estudiado estadística, 2 cursos de estadística, cursos de derecho, de economía, micro y macro, costos. Entonces, la aplicación en la gestión de las empresas, de la administración de la calidad, se hace mucho más importante, mucho más rico. Entonces, vamos a presentar Miguel, ¿ves la pantalla? Sí, profesor, sí se está viendo. Ok. ¿Qué es lo que ves, Miguel? El PPT, Administración de la Calidad. Ok. Entonces, vamos a continuar la clase anterior. Había hecho un poco la introducción del curso, de esta parte del tema, un poco hablando sobre las películas que habíamos dicho, la importancia, por ejemplo, de Deming, la experiencia japonesa. Había hablado un poco de la situación del desarrollo chino, también para entender por qué es que van cambiando en los países, cada vez más acentuado por la presencia de la tecnología, cambios sustantivos que tienen que ver no solamente con la gestión, sino cómo es que en esa dinámica van apareciendo nuevos fenómenos que nos hacen entender de que el problema de la calidad es una constante. O sea, el hacer bien las cosas cada día es más significativo. Por eso tenía razón Peter Drucker cuando dice, hagámoslo todo bien
pero esto tiene que dar resultado. Entonces, el mensaje para ustedes que se están formando para gerenciar organizaciones es siempre hacerlo bien para que dé resultado. Porque de nada vale hacer bien y que no dé resultado. Entonces, siempre en la teoría neoclásica de la administración, lo que tenemos que ver es que la eficiencia nos tiene que conducir a la eficacia, ¿no? Entonces, es importante hacer esta precisión porque nos conlleva a tener más seriedad en las cosas que hacemos. Entonces, cuando ustedes háganlo todo bien, ¿no? Entonces, para entender eso, vamos a ver cómo son las etapas de la calidad, cómo es que se han presentado en el desarrollo de la calidad las distintas etapas. Acá tenemos una primera etapa, la etapa de la inspección. Estamos hablando y nos remontamos a 1450 a.C., ¿no? Nos remontamos a las tumbas en la ciudad de Tebas, ¿no? Y aquí nosotros vemos la tumba de la reina Nefertari, 1300 años antes de Cristo. Fíjense la belleza de ese trabajo en las paredes, ¿no? Entonces, aquí lo que se demuestra es la presencia del inspector, quien verificaba que los bloques de piedra que se elaboraban tengan las dimensiones adecuadas. Para esto usaban una cuerda, semejante a la que utilizaban los mayas. Fíjense la belleza de esto. Entonces lo que vemos es, ahí se ve mejor, Miguel. Sí, profesor. Fíjense esto, 1300 años de Cristo, fíjense, la maravilla. Entonces, para hacer esto, ¿quién dirigía esto? ¿No? Un inspector que verificaba que los bloques de piedra tengan y guarden la misma dimensión. Entonces, estamos hablando, pues, de un momento en la historia de la civilización humana que se preserva ahora, ¿no? Después de la labor de los arqueólogos, para que nosotros veamos en el curso del análisis de la historia, ¿no? Cómo es que el hacer bien las cosas es significativo. Entonces, ¿qué cosa nos lleva esto a entender? Que si nos formamos de gerentes, esto de la historia nos sirve para ver cómo es que siendo antes la aplicación de la tecnología, han podido hacerlo. ¿Cómo es que han podido desarrollar esto? Y como ustedes saben, los faraones hicieron pues las grandes pirámides justamente como un tributo al descanso de los faraones, ¿no? Entonces, esto es un tema importante porque estamos hablando de la primera etapa que tiene que ver con la calidad y empieza con la inspección. Entonces remontamos a las tumbas en la ciudad de Tebas, 1450 a.C. Y aquí está la pareja de Nefertari, Ramsés II, 1304 a.C. O sea, ellos se llevaban 4 años. Entonces, cuando los arqueólogos analizan, ¿no? Las situaciones del pasado, utilizan pues tecnologías que nos permiten ver de cómo era. O sea, esto no es un invento, esto se conserva, esto existe, ¿no? Entonces, hoy día utilizan para los análisis el estroncio, ¿no? Que nos permite ver a partir del análisis de los huesos, por ejemplo, cómo era el entorno, cómo se alimentaban, ¿no? Entonces, la tecnología hoy día nos acerca, ¿no? Nos da una cercanía a las manifestaciones del pasado. Entonces, fíjense en la tumba de Ramsés, ¿no? Fíjense la tumba de Ramsés. Fíjense acá las grabaciones, ¿no? Todo es piedra, ¿no? ¿Cómo han podido hacer esto, ¿no? Es realmente una maravilla. Entonces, esto
Nos estamos remontando a 1304 a.C. Y aquí está la tumba de Tutankamón. Tutankamón es 1345 a.C. Y todo esto está en el Valle de los Reyes, en las Tebas. Fíjense la pared, fíjense la belleza de la pintura, fíjense la arquitectura. Parece que lo hubieran hecho pues realmente usando tecnología para hacer esto y cómo han formado a la gente. Cómo es que el papel de los inspectores se hace importante. Entonces, en esta primera etapa de la administración de la calidad, lo que vemos es la importancia del inspector, porque aquí se supone que trabajan un montón de gente. Entonces, previamente han tenido que elaborar las piedras, previamente han tenido que organizar. Entonces, el entender esto nos lleva al proceso administrativo. Cuando ustedes han hecho la teoría del proceso administrativo, ustedes lo que tienen que ver es que hay que planear. ¿Cómo han planeado esto? ¿Cómo han organizado? ¿Cómo han dirigido y cómo han controlado para que esto realmente sea el tributo a las grandes personalidades del Egipto? Entonces, si esto se hacía hace 1345 años o 1300 años antes de Cristo, hoy día se supone con el apoyo de la tecnología, con el conocimiento que tenemos nosotros en la formación académica, las cosas deben hacerse mejor. Entonces, acostumbrémonos a hacer bien las cosas, pero tiene que dar resultados. Y aquí pasamos ya a la época medieval, ¿no? Del siglo V al siglo XV. Fíjense acá en el cuadro cómo trabajaban en aquella época, ¿no? Fíjense cómo esa persona que está haciendo el corte, ¿no? Fíjense ustedes cómo es que apilaban, por ejemplo, ¿no? Acá la producción y la comercialización se realizaba en pequeños talleres. Y con la expansión del comercio se crean los gremios, que era una figura de autoridad, ¿no? Y castigaban a aquel que vendiera productos carentes de calidad. Entonces estamos hablando de un desarrollo que nos hace ver cómo es que han ido cambiando las cosas, ¿no? Acá vemos el taller, ¿no? El taller del medioevo. Fíjense el yunque. El yunque calentaban. Está la fragua, ¿no? Está la fragua ahí. La fragua es una especie de saco de cuero de animales y que alimentado con la presión del pie hace que salga aire. Entonces ponen los troncos, ¿no? Alimentan de aire y va generando calor. Entonces cuando transforman el fierro, lo calientan y lo van chancando. Y con eso han ido haciendo que los talleres funcionen. No sé si alguien conoce cómo se desenvuelve en la Sierra Nuestra los trabajos que tienen que ver con los herrajes de los animales, de los caballos en concreto. Los caballos llevan unos herrajes para protegerse de que no se debilite el casco. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la sierra? Lo que hacen es esto que están viendo. Calientan el fierro, ¿no? Lo golpean en el yunque y utilizan la fragua. Cuando ustedes ven a los constructores aquí en Lima, no sé si han visto, llevan unos fierros que le llaman puntas. Las puntas tienen que sacarle el filo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que trabajar con el cemento que se endurece. Entonces, generalmente necesitan que esto sea filudo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Igualito que esto. Pero estamos hablando, fíjese, de qué año a qué año. Y nosotros seguimos utilizando eso. Entonces, cuando un albañil va a una casa a construir y tiene que romper el piso, ¿qué es lo que hace? Utiliza los servicios de las personas que le van a hacer el trabajo de sacarle la punta al fierro, ¿no? Entonces, cuando, por decir, ahí en la casa un problema, por decir, se ha atorado algo, o se ha roto algo, o hay que arreglarlo,
hay que llamar al trabajador de la construcción civil. Entonces él va a ir con sus puntas, y sus puntas están alimentadas de este proceso que ustedes ven, ¿no? En el que hay que inspeccionar qué cosa, si ha salido bien caliente para poder chancar y para poder avanzar, si ha salido filudo o no ha salido filudo, porque yo voy a pagar por el qué, por la punta, que en este caso tiene que estar bien hecho, porque si no, no voy a poder avanzar mi trabajo. Y las personas que más ganan en el Perú como trabajadores calificados de la artesanía son justamente los albañiles. O sea, los trabajadores de la construcción son los que más ganan, ¿no? Porque están organizados. Entonces, fíjense en este cuadro la importancia del yunque, del fierro, de la fragua, que son los pequeños hornos. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos los libros. Si ustedes ven a la primera sede de la universidad, ¿no? La primera sede de la universidad es la iglesia Santo Domingo. Entonces, cuando se funda la universidad, ya cumplió 498 años nuestra universidad, ¿no? La primera sede es la iglesia de Santo Domingo. En la iglesia de Santo Domingo se enseñaba teología. ¿Por qué? Porque los que recibieron de la orden del Papa, ¿no? De que la idea del rey de hacer en la colonia, en el Perú, la universidad que es la semejanza de la Universidad de Salamanca, y se crea la Universidad de San Marcos, ¿no? Los que van a dirigir son dominicos. Y los dominicos conservan en la iglesia de Santo Domingo esto que ustedes ven. ¿Qué son? Son libros. Entonces, a mí me gustaría que un día vayan allá a la iglesia de Santo Domingo, vayan a la biblioteca y encuentren esta maravilla, ¿no? Cómo era la enseñanza, cómo era la lectura, cómo eran los libros, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, nos da una idea importante de cómo hoy día tenemos los libros. Hoy día todos los libros son digitales. ¿Cuánto ha pasado el hacer bien? ¿No? ¿Cuánto ha pasado la sumatoria de cada día hacer bien, 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 y combinamos la tecnología? Y esto nos lleva al recuerdo. ¿Cómo es que para hacer esto, ¿no? Ni siquiera todavía tenían los papiros, ¿no? En producciones en cantidad. Entonces, lo poco que había, que lo podían traer acá para la enseñanza, ¿no? Y en Europa, tengo entendido que en la Universidad de Salamanca debe conservarse igual que nosotros. ¿Por qué? Porque el privilegio que tenemos en San Marcos es que el haber sido creado como la primera universidad del Nuevo Mundo, el traslado de los conocimientos sí se han podido lograr de manera oportuna y acelerada. Entonces, es el orgullo nuestro de ser sanmarquinos, ¿no? Y que en nuestra primera sede esté esto, que es la iglesia de Santo Domingo. La segunda sede de la universidad es la iglesia de San Marcelo, ¿no? Que queda por donde se venden en Emancipación, los turrones, ¿no? Que implican una manifestación de la gastronomía peruana, ¿no? Ahí por Emancipación está la iglesia de San Marcelo, que lo dirigían ya no dominicos, sino mercedarios. Y la tercera sede de San Marcos es el Congreso de la República, y al ladito está el Colegio Real San Felipe San Marcos. Entonces, fíjense ustedes cómo ha ido cambiando, y ahorita toda nuestra bibliografía es digital. Estamos haciendo clases virtuales. Fíjense cuánto ha avanzado. ¿Qué cosa ha progresado? La calidad, el uso de la tecnología. Entonces, estos referentes ¿para qué nos sirven? Para comparar de que la sumatoria del hacerlo bien, combinado a la tecnología, genera desarrollo. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades. Porque nosotros, una vez más, nos debemos al mercado. ¿Qué es el mercado? El conjunto de consumidores. Acá tenemos la línea del tiempo, desde el siglo V al siglo XV. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar de esta línea del tiempo, por ejemplo?
Aquí está desde el año 426 hasta 1498. Acá lo que tenemos que ver es, por ejemplo, en el desarrollo de la aplicación de la ciencia y la tecnología, cómo es que de España, ¿no?, llegan los desarrollos que han permitido en el Nuevo Mundo generar, por ejemplo, lo que no había. Aquí no había lenguaje escrito que no sea en los quipus, o sea, no existían los libros, ¿no? No existía el abecedario, ¿no? Pero existía en el Tahuantinsuyo una cultura importante que estaba reflejado en la cuestión cuantitativa que eran los quipus. Nosotros en la universidad tenemos una colección de quipus, ¿no?, que justamente se están restaurando en el Mali, que queda ahí por la Plaza Grau, ¿no? Nosotros tenemos ahí una colección de 25 quipus, ¿no? Y aparte de eso, de los trabajos de Tello, lo que tenemos es cantidades materiales arqueológicos y que están en la cuarta sede de la universidad, que es la Casona. Entonces, aquí lo que hay que entender es que en esta, del siglo XV al siglo, o digo, del siglo V al siglo XV, lo que tenemos que destacar es cómo es que los árabes se asentan 8 siglos en España, ¿no? En el año 711 los árabes invaden España y están 8 siglos, ¿no? Entonces lo que vemos es que en todo ese proceso está el auge de los romanos, de los germanos, la división del imperio carolingio, las cruzadas, ¿no? Los normandos encabezados por Guillermo el Conquistador, ¿no?, que se apoderan de Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra? Porque Inglaterra para nosotros significa la apertura de la tecnología, ¿no? Entonces, en Europa, tanto Alemania, Francia, Inglaterra, contribuyen al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y en ese periodo en España, ¿qué es lo que hay? La presencia de los árabes. Entonces, si nos trasladamos a los árabes aportaron mucho, por ejemplo, a la matemática, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando ya en 1492, ¿no?, la presencia de Cristóbal Colón en América, ¿no? Y para significar de que en todo ese proceso lo que ha crecido es el problema de la calidad. Fíjense acá este taller, fíjense las máquinas de coser, ¿no? Todavía estas máquinas se utilizan mucho, por ejemplo, en la sierra de nuestro país, ¿no? Incluso hay una marca, la marca Singer, ¿no?, que son una marca de este tipo de máquinas y que no utiliza más que el pedaleo. O sea, esto no utiliza electricidad. Y aquí llegamos a 1776. Llegamos a cómo la producción artesanal, aplicando la división del trabajo, puede aumentar enormemente el trabajo. Entonces, en 1776, ¿no?, Adam Smith hace un análisis del trabajo, ¿no? Entonces, en su libro, La riqueza de las naciones, publicado en 1776, enfatiza el concepto de la división del trabajo y la especialización de las tareas. Fíjense lo que hace él. Él analiza, ¿no?, la producción artesanal. Entonces dice, cada artesano produce el producto desde el principio hasta el fin. Para aumentar la producción, se aumenta la cantidad de artesanos. Entonces, en ese estudio de alfileres, ¿no?, él dice, ¿no?, si tengo un operario,
va a producir 20 alfileres por cada uno. Entonces, yo ¿cuánto podría producir? Si yo hago un análisis de esto y trabajo ya no con uno, sino con 10. Entonces, si yo digo, uno produce 200 y con 10, ¿cuánto podría producir? 2000. Pero él hace el análisis de la división del trabajo y logra producir 4800 con 10. Por uno. Y cuando produce por los 10, da un salto importante y aumenta la productividad 240 veces, o sea, 48.000 alfileres. Estamos hablando de Adam Smith en 1776. ¿Qué cosa aplica? El concepto de la división del trabajo. Entonces, si ustedes ven 1776, 1780, empieza la primera revolución industrial. Lo que vemos que eso se traslada por un periodo de 90 años hasta 1870, en el que hay la preeminencia del desarrollo de dos sectores importantes, la industria textil y la industria siderúrgica. Entonces, para la industria textil, ¿qué requerimos? El algodón, ¿no? Y para la siderúrgica requerimos el hierro. ¿Qué cosa es lo que utilizan como energía? Usan el carbón como fuente de energía. Por eso es importante hablarles de cómo trabajaban con el yunque y cómo alimentaban con el aire el calor, cómo incrementaban eso. Entonces, fíjense esto, ¿no? Cómo las pautas del inicio de la revolución industrial, la preeminencia de la industria textil. ¿Por qué? Porque el desarrollo humano dice, primero yo tengo que comer, tengo que vestirme, ¿cierto? Pero también tengo que desarrollar de los elementos que me permiten tener calidad de vida. Entonces, todos los principios de la calidad tienen que ver ¿a dónde? Hacia el mercado. Entonces, estamos hablando acá de 1802, de la primera locomotora a vapor. Dice que el ferrocarril se remonta al siglo XVI, impulsada por animales en vías de madera dentro de Inglaterra. Sin embargo, Richard Trevithick desarrolló el ferrocarril impulsado por una máquina, la cual obtenía su propulsión de vapor de una caldera, calentada por barras de metal ardientes. Fíjense, ¿cómo es hoy día los tren bala de los chinos? ¿Cuánto recorre un tren bala? Entonces, ¿cómo es que el proceso de la producción ha ido cambiando y cómo es que los procesos de la calidad, ¿no? De las formas de hacer la calidad han ido avanzando? Y llegamos acá a 30 años después, ¿no? Estamos hablando de 1802 a 1832, de Charles Babbage. Babbage es uno de los que primero estudió la cuestión de las máquinas diferenciales, que sirve para la informática. Él habló mucho de la especialización del trabajo, ¿no? Adam Smith hablaba de la división del trabajo y logró la productividad. Sin embargo, Babbage habla de la especialización del trabajo. Y dice, ¿no? Contribuye, ¿no? Con el análisis de esto, que hay ventajas. Una de las ventajas es, con la especialización,
disminución del tiempo necesario para que un trabajador aprenda una tarea. Es así como se aplicaron los conceptos de inspección. El propósito de esta era medir ciertas características o identificar ciertos defectos del producto final, desechando aquellos productos no conformes a las especificaciones. Fíjese cómo logró desarrollar esta máquina. Es el padre de la informática. Estamos hablando de 1832. ¿Qué cosa había ocurrido en el Perú? 1821. Habíamos logrado independizarnos de España. ¿España qué nos trajo? Nos trajo el saber produciéndose conocimientos. Tuvimos la primera universidad, ¿no? Logramos independizarnos, podíamos usar los alfabetos, ¿no? Los procesos de la cultura se enriquecieron, y en San Marcos tuvimos a los que permitieron la redacción de la primera Constitución, 1822. ¿Dónde se hace esto? En la tercera sede de San Marcos, que es el Congreso de la República. Toribio Rodríguez de Mendoza, por ejemplo, es un chachapoyano. Es uno de los que hace la redacción de la Constitución 1822. Y ahí está Hipólito Unanue, que es el que creó San Fernando, la Facultad de Medicina. Entonces, la importancia que tiene San Marcos en este proceso. En 1821 se libera, se independiza el Perú de España, que fue gobernado por los árabes 8 siglos. Y nosotros en 1832 estamos haciendo como Charles Babbage sigue analizando el problema del trabajo, ¿no? Y de su análisis logra explicar de que los trabajos se tienen que hacer en cuanto a calidad con la inspección, ¿no? Aquí viene ya la segunda revolución industrial. Estamos hablando de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Qué vemos acá? En la planta de Ford, ¿no? El Fordismo, fíjense la planta donde hizo los análisis Taylor. Y acá, en este periodo de la Segunda Guerra Mundial, o digo de la Revolución Industrial, entre 1870 y 1914, lo que vemos es cómo aparece el teléfono. De manera casual, ¿no? De manera accidental. ¿Por qué? Porque estaban haciendo experimentos con máquinas para producir el sonido, para estudiar la comunicación en los sordos. Entonces, Graham Bell, en 1876, inventa el primer modelo de teléfono fijo. Fíjense este teléfono y comparen con con el suyo, con el que tienen ahorita. ¿Cómo ha podido desarrollar esto? Y yo les hablaba la clase anterior si habían leído cuentos chinos de Oppenheimer. Entonces, hay un pasaje de ese libro que habla de Nokia. ¿Y Nokia qué cosa era? En Finlandia, estamos hablando hace pocos años. ¿Qué cosa eran? Era un aserradero. Y cambiar de una empresa que trabaja transformando la madera a una industria de electrónica avanzada, ¿no? Fíjense las decisiones que han podido hacer. Por eso les hablaba la decisión que tienen que saber tomar. Nos formamos nosotros para tomar decisión, pero para tomar decisión hay que analizar. Entonces, en Nokia, ¿qué es lo que hacen? Analizan, liquidan, en función de la capacidad de sus gestores, crean otro sector de la producción que no tiene nada que ver con la madera. Entonces, eso nos dice Oppenheimer, pero también habla Oppenheimer de otras cosas. Sería bueno que lo lean, que lean cuentos chinos, es importante leer. Entonces, aquí lo que vemos es cómo el teléfono aparece de una manera casual, ¿no? Estaban viendo cómo
estudiar la comunicación con los sordos y sale inventándose el primer modelo de teléfono fijo. Algo así cuando crean Zoom. El que crea Zoom, ¿qué es lo que ve? Lo traslada de trabajo y quiere comunicarse con su novia. Y le sale el Zoom, que es lo que se utiliza ahora, ¿no? Pero lo importante es, ¿y cómo para lograr eso han podido ver la calidad? ¿Cómo es que analizan? ¿No? Lo que estamos viendo nosotros es el aspecto de la inspección. Y aquí tenemos el automóvil, ¿no? El primer diseño de los carros que ustedes ven acá, parece que es una llanta de bicicleta, parece como si fuera un triciclo, pero este se asemeja a la carreta de caballos, ¿no? El creador es Carlos Benz, el actual, los Mercedes-Benz, los alemanes, ¿no? En 1885, ¿no? Este carro, este automóvil, que fue diseñado por Carl Benz, el modelo conocido es de Patent Motorwagen, ¿no? De ahí surge lo de los Volkswagen, ¿no? Motorwagen, ¿no? Posee dos ruedas traseras y solo una delantera, ¿no? Y se asemeja en gran medida a las carretas de caballos. Entonces, supongo que pensando en cómo hacer los carros, Benz pensó cómo es que se trasladaba a través de las carretas de caballos a las personas, porque aquí lo que hay que hacer es, ¿para qué sirve esto? ¿No? Entonces, fíjense el diseño del primer auto, 1885, como parte del desarrollo de la segunda revolución industrial. Y aquí entra Taylor, 1909, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? El aporte realizado en los principios de la dirección científica. Taylor, para nosotros, ¿qué es? El padre de la administración científica, ¿no? Sus principales aportes tienen que ver con el estudio de tiempos y movimientos, ¿no? Que tiene que ver con los tiempos observados, con el análisis de los tiempos y estandarización de los tiempos para poder trabajar en la producción en masa. Otro aporte de Taylor es la selección científica y la preparación del operario, porque él llega al convencimiento de que es necesario preparar a los operarios, hay que seleccionarlos para colocarlos en los trabajos especializados y utilizando la división del trabajo. ¿Qué más aporta Taylor? El establecimiento de las cuotas de producción. ¿Por qué? Porque hay que estandarizar. Entonces, cuando yo estandarizo, digo, oye, tú tienes que producir 10 porque yo, de acuerdo a los estudios que tengo, tiene que ser 10. Pero esos 10, si lo pongo en una cadena, ¿no? Una cadena, significa que si voy repartiendo los tiempos, yo puedo hacer grandes cantidades de producción. Por ejemplo, nosotros en Morabeco producíamos con 32 personas 150 refrigeradoras por turno, 450 en un día. Esos 450 al día siguiente están yendo a la aduana para ser exportado, con 32 personas por turno. Pero cada uno de esos trabajadores son gente especializada. Uno de los aspectos importantes, el trabajo en la refrigeración, ustedes van a llevar, no van a llevar termodinámica, ¿no? Ustedes lo que tienen que ver es cómo, por ejemplo, el gas que hace funcionar el motocompresor de la refrigeradora, ¿no? Hoy día ya no se utiliza freón. Uno de los causantes de la perforación de la capa de ozono, que tiene que ver con el ambiente, es justamente el uso del freón, que ahora ya no se utiliza el freón. Entonces, las grandes producciones que se hacen en el mundo de refrigeradoras, ¿no? Tenían que ver con ese gas, ¿no? También las congeladoras, igual. Nosotros en Morabeco producíamos 4 tipos de refrigeradoras. Yo les decía, en Morabeco había 3.000 trabajadores, ¿no? Y teníamos 600 soldadores. De los 600 soldadores, 2 sabían utilizar soldadura con gas argón, ¿no? Para trabajar el aluminio, ¿no? Yo tenía a mi cargo toda la línea blanca, ¿no?
y 3.000 trabajadores, teníamos nuestra propia planta siderúrgica muy pequeña, por supuesto, donde producíamos el SAMAC, ¿no? Es una aleación que nos permite, para las partes que tiene la cocina, la refrigeradora, las congeladoras, ¿no? Para todo lo que es autopartes. Entonces, fíjense la importancia que tiene Taylor. ¿Y por qué es que Peter Drucker, que es un neoclásico, toma como base a Taylor? ¿Por qué? Porque le sirve para los trabajos en serie. Las grandes producciones actuales en serie, en masa, hacen que los análisis del trabajo sean realmente rigurosos. ¿Por qué? Porque hay que optimizar el tiempo y la calidad. Estamos hablando de la calidad, ¿no? Entonces, el aporte de Taylor es la división de tareas como método de organización racional del trabajo, que dieron lugar a una nueva filosofía de la producción. Aquí la calidad era manejada por un inspector e incluso en un departamento independiente, o sea, en la estructura orgánica, la estructura organizacional de las empresas, ¿no? Hay recursos humanos, logística, producción, marketing, administración, etcétera, etcétera. En la parte productiva lo que tenemos es la calidad. ¿Quién administra? ¿Quién es el ingeniero que tiene a su cargo la calidad? ¿Por qué? Porque como es producción en masa, lo que tengo que garantizar es que no haya problemas en cada una de las etapas de la producción, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos acero con una máquina de corte continuo, que era una semejante empresa donde entran las bobinas y las bobinas se van cortando para cada una de las áreas. Entonces, sale la bobina de acero y va trasladándose a cada una de las maquinarias y van pasando de máquina a máquina y van dando forma a los productos. Entonces, de la máquina de corte continuo, ¿no? Va saliendo planchas de distintos tamaños. Entonces, los montacargas van y lo van repartiendo a cada una de las máquinas. ¿Para hacer qué cosa? ¿Qué parte de la refrigeradora? ¿De cuál tipo de refrigeradora? ¿O de cuál tipo de congeladora? Entonces, un trabajo pues totalmente organizado. Entonces, ¿se imaginan ustedes cómo es Japón hoy día? ¿Y cómo es el trabajo hoy día en Corea? No se olviden que Corea tiene pues la presencia de la guerra igual que Japón. ¿Cómo es que han podido desarrollarse? En 1968, la producción peruana era superior a la coreana, ¿no? El auge de la economía peruana por los años 50, el año 48 concretamente, cuando estaba de presidente el general Odría, lo que veíamos era cómo producto de eso se pudo hacer el Estadio Nacional, por ejemplo, con esos recursos. El hospital que está en Jesús María, el Rebagliati, se hace con ese dinero. Las grandes unidades escolares. Entonces, después de los 50 que se hace el Estadio Nacional, solamente han podido hacerse después en Lima, el Estadio de la Alianza y el Estadio de la U. El Estadio de la Alianza es mucho más antiguo que el de la U, ¿no? Sin embargo, hay estadios en Arequipa, ¿no? Tenemos en el Cusco. Pero, ¿qué es lo que se utiliza ahí? El proceso administrativo, ¿no? Hay que planear, hay que organizar, hay que dirigir y hay que controlar para que salga bien. Entonces, aquí estamos hablando del papel del inspector, ¿cierto? Todavía estamos hablando del papel del inspector. Aquí está el primer carro Ford, el Ford T, ¿no? En 1908, ¿no? Aquí la incorporación de las máquinas a los talleres se da en plena revolución industrial, ¿no? No se olviden que la revolución industrial, la segunda, termina en la Primera Guerra Mundial. A partir de este momento surgieron las grandes empresas, las cuales fabricaban en serie, como fue el caso de la compañía Ford Motor Company.
se estableció la producción en masa y la cadena de montaje sin que el trabajador se moviese, ¿no? Yo les decía, con 32 personas nosotros producimos 150 refrigeradoras por turno, estamos hablando de 3, 450, que sale de las bobinas del acero hasta embolsaditas, paquetaditas y encartonadas para ir a la aduana, para ser exportado. Acá se fomentó en los trabajadores que se especializaran en una labor determinada. ¿Por qué? Porque como es cadena de montaje, ¿no?, producción en masa, que no puede fallarse. Y para no fallarse, ¿qué es lo que hay que hacer? Inspeccionar. La calidad se tiene que ver para que todos salgan igualitos, con la misma medida, ¿no?, con el mismo tipo de la calidad de la pintura, con los motores que tienen que funcionar iguales, ¿no? En la segunda etapa ya lo que vemos es ya no la inspección, ya se salta. ¿Por qué? Porque ya la producción aumentó de la manera de hacer. ¿Qué es lo que vemos acá? La segunda etapa del control de la calidad. Ya no la inspección, el control de la calidad. Entonces aquí lo que vemos son gráficos. Y ustedes han llevado 2 cursos de estadística, ¿no? La primera semana que ustedes han hecho en estadística han hecho histogramas, por ejemplo, ¿no? Luego han profundizado los conocimientos de la estadística y han hecho, por ejemplo, serie de tiempos, análisis de hipótesis, probabilidades, análisis de varianza, etc. Entonces, hoy día incluso la misma estadística ya se trabaja a nivel del uso de la computación, porque hay programas, ¿no? Entonces, en la segunda etapa, lo que estamos viendo acá es el uso de la estadística, ¿no? Aquí lo que vemos en el cuadro es cómo oscilan, cómo va cambiando de día a día los puntos. En el medio lo que tenemos es el estándar y al costado tenemos una curva normal, ¿no? Las líneas rojas son los límites de control, ¿no? El límite de control superior y el límite de control inferior. Entonces, lo que vemos acá es que no debe salirse de ese rango. Y cuando ustedes estudian en los primeros temas de la estadística son rangos, ¿no? Histogramas, rangos, van avanzando. Aquí lo que vemos es, hay un estándar de la producción, hay una curva normal que nos va bien, que nos hace ver cómo debe ser el rango. Y tenemos dos parámetros, ¿no? El límite superior de control y el límite inferior. No debe salirse. ¿A dónde debemos lograr que los productos no oscilen así? Más pegado al estándar. Entonces, en una línea de producción en serie, donde producimos miles al día, no puede haber error. Entonces ya no podemos inspeccionar. Tenemos que hacer otro tipo de control de la calidad. Entonces, en esta segunda etapa, ¿qué es lo que vemos, no? El estudio del control de calidad tiene que ver con el estudio previo, con la coordinación del trabajo, el inicio del trabajo y la supervisión y seguimiento. Entonces, en el año 1920, ¿no?, la producción, como su complejidad, fueron aumentando, ¿no? La inspección resultaba más complicada e incluso más costosa, por lo cual se desarrollaron un conjunto de nuevos métodos de inspección y mejora de la calidad. Entonces, en los laboratorios de Bell Telephone, Estados Unidos, Schwartz propuso la aplicación de técnicas estadísticas, ¿no?, dando origen a lo que hoy se conoce como control estadístico de calidad, el cual pretendía ir más allá de una inspección, tratando de identificar y eliminar las causas que generan. ¿Por qué esto? Porque ya la producción en masa no permite hacer el análisis de cada un producto. Los productos van saliendo en cadena. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en una etapa de 1 hora, por ejemplo, ¿cuál es el rango? ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguna falla? ¿Por qué la falla? Entonces, yo tomo acción correctiva. Por eso es que hay que saber dominar el concepto del sistema para generar el control, la retroalimentación. Entonces, yo les decía, ¿no? Supongo que en administración sí estudiaron sistema, claro que sí, ¿no?
Entonces, en un sistema que tenemos elementos, un sistema tenemos el ingreso de materiales, el proceso de los materiales y la salida de los productos. Pero la salida de los productos genera una retroalimentación. ¿A dónde? Al proceso. ¿Algo está pasando en el proceso? ¿O es culpa de los materiales que logística no nos habilitaba adecuadamente? Entonces, el control de la calidad, ya con Stuart, ¿no?, da origen, pues, al control estadístico, ¿no?, el cual pretendía ir más allá de una inspección, tratando de identificar y eliminar las causas que generan los defectos. Por ejemplo, si fabricamos nosotros carros y tienen que salir todos igualitos, ¿no?, lo que tenemos que ver acá es que los diseños tienen que ser los adecuados. Pues hablamos del estudio previo. Entonces, la etapa del proceso administrativo que tiene que ser con el planeamiento tiene que ser realmente puntual. Y cuando hablemos del proceso administrativo ligado a la concepción del cumplimiento de los objetivos del planeamiento estratégico, lo que tenemos que ver es que al analizar el FODA, nosotros veamos cuánto de las fortalezas que tenemos nos ayudan a que eso se cumpla. Porque puede resultar que la competencia, ¿no?, la competencia está haciendo cosas diferentes a nosotros y nos está quitando el mercado. Entonces tenemos que ver eso. Y para eso es que nosotros hacemos el planeamiento estratégico. Porque ¿qué tenemos? Tenemos amenazas, pero también tenemos oportunidades. Entonces el control estadístico, el control de la calidad es sumamente importante, porque estamos haciendo trabajos que no solamente ven la calidad, sino la oportunidad que tiene que llegar al mercado. Porque no se olviden que estamos trabajando en un mercado cada día más exigente, altamente competitivo, y que es global. Y aquí surge, pues, Deming, ¿no? Deming, importantísimo, ¿no? Hemos visto ya a Deming en la clase anterior. Vamos a afirmar hoy día lo que dice Deming, ¿no? Sin control estadístico, el proceso estaba en un caos inestable y marcaba cualquier intento de realizar mejoras. Lo que condujo a la aparición del control de la calidad. En la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos impusieron normas muy severas a sus proveedores. ¿Para qué? Para garantizar que los suministros en un corto espacio de tiempo, porque ustedes saben que la guerra es todos los días, para ello desarrollaron una serie de estándares, como son las tablas del muestreo militar estándar, dándole un impulso a los conceptos estadísticos en la producción. Entonces el aporte de Deming es sumamente importante. Fíjense acá los check, quality, excellent, good, ¿no? Vemos acá la sofisticación de los trabajos de laboratorio. Por ejemplo, en una industria de vehículos, una industria automotriz, la siderurgia importante, pero la siderurgia, ¿qué cosa tiene? Calidades de acero. Y las calidades de acero tienen que ver con la cantidad de la mezcla, porque los aceros son de distinto uso, y a los aceros hay que hacerle tratamiento térmico. Entonces yo tengo que hacer el tratamiento térmico, ¿por qué? Porque el acero lo puedo utilizar para cortar, para punzonar, para doblar. ¿Para qué utilizo el acero? O sea, yo tengo que saberle hacer el tratamiento térmico en laboratorio, porque eso es lo que me va a permitir de que las piezas salgan como yo quiero. Por ejemplo, una de las piezas que tienen los carros, los camiones, los trailers, son los frenos de aire, que son similares a los balones de gas. Ahí, ¿no?, nosotros tenemos el soporte para el freno de los trailers, ¿no? Nosotros hacíamos eso, por ejemplo, en Morabeco, pero eso tiene que soldarse adecuadamente. Entonces, ¿cómo creen que una plancha se convierte en un balón? A través de un proceso que se utiliza maquinarias que tienen que
hacer, primero, que la matriz que se desarrolla tiene que ser preciso porque hay que soldar. Entonces, tenemos que aplicar qué tipo de acero, la matriz, qué tipo de tratamiento térmico. Porque no voy a gastar cuantioso dinero, ¿no?, en una matriz que no va a dar resultado. Solamente desarrollar los planos para esos tanques de aire implican un conjunto de acciones que nos tiene que llevar a aprobar. Una vez que apruebo los planos, yo digo, a ver, vamos a hacer el prototipo, vamos a hacer la prueba, a ver qué tipo de acero requerimos. ¿Qué cosa hemos hecho con las matrices? Hemos hecho un recocido. ¿Cuánto de temperatura para que el acero esté templado? Entonces, la gran producción industrial de hoy está muy ligado al análisis, ¿no?, y al diseño, porque lo que yo quiero es preeminencia en el mercado. Entonces, de nuevo regreso al proceso administrativo. Tengo que saber planear, tengo que saber organizar. A ver, ¿qué tipo de ingeniero necesito para el tratamiento térmico? ¿Qué tipo de especialistas necesito que trabajen con el ingeniero metalúrgico en el tratamiento térmico? ¿Qué le van a hacer? A ver, van a hacer un recocido. ¿Cuánto de temperatura? ¿Por qué? Porque estoy diseñando yo balones para frenos de aire de tráiler. Un tráiler no cuesta, pues, un centavo. Entonces los tráilers que voy a producir son ¿de cuánto? De 30 toneladas, de 40 toneladas. ¿A qué velocidad van a ir? ¿Cómo necesito garantizar el freno? Y para hacer esos balones, ¿qué tipo de acero he utilizado? Las prensas hidráulicas en el que se va a trabajar eso requieren, pues, ser, ¿de cuánto? De 600 toneladas, 800 toneladas. En Morabeco nosotros tenemos de 1100 toneladas. Es una monstruosidad, ¿no? Por eso es que lo intervienen a Morabeco. ¿Por qué? Porque piensan que ahí hay que hacer armas. Nosotros diseñamos un jeep para guerra no convencional, ¿no? Bueno, es largo contarles de las experiencias de Morabeco, que dicho sea de paso son muy gratas. Pero aquí lo que estamos viendo es cómo el aspecto de la calidad se hace cada día más importante. ¿Por qué? Porque hay una dinámica en la producción. Estamos hablando de los pequeños talleres, hoy día ya a la producción en serie, la producción en masa, ¿no? Entonces, ya estamos acá después de ir saltando a la tercera etapa, ¿no?, que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad. O sea, ya no es inspección, ya no es control estadístico, es otra etapa, porque cambió el escenario. Es el aseguramiento de la calidad, ¿no? Es el desarrollo e implementación del aseguramiento de la calidad, en el que es importante el convencimiento de los dirigentes. Cuando decimos dirigentes, es por los que dirigen la empresa. Uno de los que va a dirigir de manera importante a las empresas son ustedes. Ustedes van a ser gerentes. Entonces, por tanto, tienen que saber, tienen que tener el dominio, ¿no? Y con el dominio es que ustedes pueden dirigir, ¿no?, cumplir una de las etapas del proceso administrativo. Entonces, para el desarrollo e implementación del aseguramiento de la calidad es importante el convencimiento de los dirigentes. Para hacer el plan estratégico que requerimos, el convencimiento de los dirigentes, de los que van a dirigir, que saben dónde está el norte, si no, no se puede cumplir el objetivo. 2, escoger el sistema y comunicarlo a todos los niveles. ¿Qué tenemos en las organizaciones? Niveles. Primer nivel, los dueños, junta de accionistas. Segundo, el directorio, donde se aplican las políticas, donde se diseñan las políticas. Y luego el ejecutor, el gerente. El gerente tiene una estructura lineal, donde están los especialistas de área. Están la logística, los financistas, ¿no? Están los de la producción, están los del marketing, etcétera, etcétera. Para lo cual, recursos humanos es importante.
Por eso es que hay que escoger al responsable de la implementación. Entonces, estamos hablando del aseguramiento de la calidad, para lo cual se requiere convencimiento, escoger el sistema comunicable y escoger al responsable, porque es el que nos va a llevar al cumplimiento del objetivo. Estamos hablando de calidad, pero ligado al planeamiento estratégico, porque hay que cumplir objetivos. De eso viven las organizaciones. Para eso los van a contratar a ustedes y le van a pagar bien. Entonces, en la tercera etapa del aseguramiento de la calidad, ¿no?, nos conlleva a entradas, a salidas y a las técnicas y herramientas que hay que utilizar. Entonces, el aseguramiento de la calidad es gracias a Stewart y a Deming de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidad fue desplazada por la cantidad, ¿no? Entonces, en Japón empezaron a desarrollarse las técnicas de fiabilidad. Los productos no solo necesitaban ser buenos, sino que debían preverse su vida útil. Entonces, los japoneses, ¿qué hacen? Diseñan un carro que debe durar 4 años, ¿no? En el Perú hemos estado comprando carros que han utilizado allá, los hemos vuelto a utilizar, y aquí hay carros que tienen 20, 30 años. Se han diseñado carros que duran, pero por cuestiones ambientales en Japón, cada 4 años, si tienen un carro nuevo, compran otro carro nuevo. ¿Por qué? Porque hay que pagar impuestos por tener carro que contamina. Entonces, hoy día los carros, ¿qué son? Son carros eléctricos. Cambió en la fase del desarrollo, lo que vemos es que todo va cambiando. Y va cambiando, ¿por qué? Porque vamos dotando al mercado productos de calidad. Y los que van a hacer ese trabajo son ustedes, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la estadística se convirtió en la herramienta indispensable para poder predecir y después comprobar la fiabilidad de los productos. ¿Y esto por qué? Porque hay sectores en la guerra, como el nuclear, la aeronáutica y la defensa, ¿no?, que exigían productos de calidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo comprar carros, o digo, productos que no me sirven para lo que yo requiero en el momento. Una de las industrias que son de alto desarrollo tecnológico es la industria de la guerra. Y cada día se incrementa el hecho de dotarlos de calidad los productos. Hace poquito ustedes han participado en el lanzamiento de una nave espacial, financiado por un millonario, que va a utilizar, ¿qué cosa? Los viajes espaciales para que los millonarios vayan al espacio. Y eso va a costar 20 millones. Un paseíto, 20 millones. Y nosotros tenemos miles de millonarios que posiblemente luego se van a matricular. Pero ya está el primer experimento, ¿no? Entonces, el aseguramiento, para realizar el aseguramiento de la calidad, ¿qué se requieren? Técnicas y herramientas. Pero cuando entran, ¿qué requerimos? Plan de gestión de la calidad. Plan. O sea, uno de los elementos del proceso administrativo es el planeamiento. Entonces, aquí lo que tiene que entrar es un plan de gestión de calidad. Plan de mejoras del proceso. Estamos hablando de cómo hacemos el proceso. Les recuerdo en el sistema que tenemos: input, output. Input, proceso, output. Ingreso de insumos, de materiales, proceso de cómo lo vamos a hacer, cómo está la estructura organizacional para hacer, luego la salida del producto en condiciones de calidad, condiciones en el que la competencia no me puede hacer mella. ¿Qué más? En las entradas, métricas de calidad. ¿Cómo voy a hacer la métrica de calidad? La medida de control de calidad y los documentos del proyecto. ¿Quién es el que va a hacer el check? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿En la computadora? Hoy día nosotros no necesitamos movernos porque podemos todo dirigir a través del teléfono. Podemos hacer una conversación como estamos haciendo ahorita con los proveedores, ¿no?, con los clientes, etcétera, etcétera. Salidas, solicitudes
de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Y las técnicas y herramientas que requerimos, ¿qué son? Herramientas y técnicas de gestión y control de calidad. Auditorías. ¿Estamos haciéndolo bien o no estamos haciéndolo bien? ¿Con cuánto de aceptación de porcentaje? De nuevo entra la estadística, ¿no? Y los análisis de proceso. Aquí ya vienen los aportes de Juran, que tienen que ver con la aptitud para el uso o adecuación al uso, ¿no? Dice el usuario, según Juran, dice la calidad, ¿no? Es adecuación al uso. El usuario casi nunca sabe lo que hay en las especificaciones. Su evaluación de la calidad se basa en si el producto es adecuado al uso. En función de eso, de 1946, con Juran, como ustedes saben, vivió 103 años, era humano, ¿no? En 1946 se funda en Estados Unidos la American Society for Quality, ¿no? Que es el resultado de una fusión de 17 sociedades preocupadas en el aspecto de la calidad, ¿no? Entonces, los aportes de Juran a la calidad son la amplia aplicación de los principios de Pareto en la calidad. O sea, Pareto lo que nos hace ver es los porcentajes en una curva, ¿no? Y le dicen, a ver, por ejemplo, el 20% de los problemas lo generan el 80% de la producción, ¿no? Si eso yo lo llevo a términos logísticos, me va a dar la curva ABC, ¿no? Un 20% de productos me absorbe el 75% de la inversión, ¿no? Y la mayor cantidad de productos, ¿no? Que son los que cuestan menos, representan para mí un 5% de la inversión. Entonces, ¿qué necesito? Comprar todito y tener stock de ese poquito, que es poquita inversión. En una casa, yo no puedo estoquearme de carne, ¿no? La carne cuesta muy caro. Me puedo estoquear de té filtrante, ¿no? Algo así. ¿Qué más dice Juran? Define la calidad como adecuación al uso. Por eso dice, ¿no? El usuario final casi nunca sabe de lo que hay en las especificaciones. Su evaluación de la calidad se basa en si el producto es adecuado para el uso, ¿no? Y habla de la trilogía de la calidad. El concepto del autocontrol y la secuencia universal del mejoramiento. Ahí surge el ISO, ¿no? 25 países se reunieron en Londres y decidieron crear una organización internacional cuyo objeto sería facilitar la coordinación y unificación internacional de los estándares industriales, lo que originó la creación de la International Standard Organization, ¿no? En los años 50 se da en Japón la llamada revolución de la calidad. Del 45 al 50, Japón había pasado 5 años de la guerra y ya estaba haciendo un cambio, la revolución de la calidad. ¿Encaminado a qué? A vender sus productos en el mercado internacional, cambiando su anterior filosofía, caracterizada por vender productos a bajo precio y carente de calidad. Ahora no, ¿no? Por eso la película que tienen que ver, ese video que les he dicho que vean, tienen que ver eso. Es sumamente importante, ¿no? Importantísimo. Bueno, seguimos porque el tiempo nos gana. Y aquí el enfoque de Deming de nuevo, ¿no? Con la mejora continua que en parte ya hemos visto en otro momento, ¿no? Quien consideraba que la calidad es ofrecer a bajo costo productos y servicios que satisfagan a los clientes, implica un compromiso con la innovación y la mejora continua. Y aquí nosotros vemos para qué se aplica el aseguramiento de la calidad. Estamos hablando de inspección, control estadístico, y aquí dice el aseguramiento de la calidad. Porque el aseguramiento se aplica para evitar desperdicios y reducir costos. Su mayor preocupación de ustedes, aparte de hacer bien las cosas y que dé resultado, es evitar desperdicios y reducir costos, ¿no? Y la mejora de la calidad y la satisfacción del cliente. O sea, es importantísimo la mejora de la calidad, ¿no? Y
la satisfacción del cliente, porque nosotros vivimos del mercado. Y aquí viene don Kaori Ishikawa, por los 60, ¿no? Nos habla de los círculos de calidad, ¿no? Los círculos de calidad se basan en un sistema participativo de gestión, mediante el cual los trabajadores se reúnen en grupos pequeños para realizar sugerencias y solucionar problemas relacionados con aspectos del propio trabajo. Entonces, generalmente hay un grupo voluntario de 3 a 15 personas, ¿no? El objetivo es mejorar el servicio o procesos, ¿no? La participación es voluntaria. Las reuniones son fuera del área de trabajo. Los integrantes son de una misma área de trabajo, ¿no? Entonces, los círculos de calidad se aplican en Japón, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que enriquece la calidad de los productos de los japoneses. El culpable es el señor Kaori Ishikawa, un gran contribuyente al avance de la calidad en la aplicación de las empresas. Y ahí es donde surge luego ya las buenas prácticas de manufactura, que son guías para la mejora de la calidad de productos alimentarios y farmacéuticos como respuesta a la falta de inocuidad, ¿no? En 1963 es publicada la primera versión de las buenas prácticas de manufactura. Aquí está el esquema que tiene que ver con todo el proceso para garantizar la inocuidad de los productos en su primera etapa. Esto mismo aplicado a las otras maneras de producir cosas nos lleva a que siempre hay que aplicar las buenas prácticas de manufactura, en el que es importante, por ejemplo, el control de la operación, ¿no? Previa verificación de la buena práctica, ¿no? Es importante el almacenaje de materias primas, ¿no? Y es importante la comercialización y el transporte, ¿no? Ahí es importante el envase, el diseño del envase, ¿no? Y aquí encontramos entre el 69 y 70 a otro grande de la calidad, ¿no? Que nos habla de los 4 pasos del control de la calidad total, el señor Feigenbaum, ¿no? Dice, un eficaz sistema de integrar el desarrollo de la calidad, su mantenimiento y los esfuerzos de los diferentes grupos de una organización para mejorarla y así permitir que la producción y los servicios se realicen en los niveles más económicos que permitan la satisfacción del cliente, siempre el cliente. Entonces, los 4 pasos del control de calidad son, primero, definir las características de la calidad que son importantes, establecer estándares, no se olviden de los estándares, y eso nos recuerda hasta Taylor, estamos hablando del 70. Actuar cuando los estándares se exceden, mejorar los estándares de calidad, o sea, cada día la lucha por la calidad es importante. Las 4 tareas del control de calidad son control del nuevo diseño, porque eso nos obliga a la competencia. Y para eso hay que diseñar todo eso nuevo. Control de materiales adquiridos, es importante la logística, el control del producto en el proceso y los estudios especiales del proceso. Entramos a la 4ª etapa, la calidad total. Ya no es aseguramiento, no es control estadístico, no es inspección, es la calidad total. Entonces aquí lo que vemos es la calidad total, es importante la participación del personal, la satisfacción del cliente y la mejora continua. Ahí está metido dentro, ¿no? Entonces el TQM, ¿no? Algo hemos hablado en la clase anterior, es la preocupación por la calidad. En todos los países quieren obtener enseñanzas de los japoneses e implementar en sus empresas, ¿no? Tener calidad no garantiza el éxito. O sea, no basta la calidad, sino se supone una condición previa para competir en el mercado. Por eso las organizaciones enfocan sus esfuerzos en lograr mejoramiento de la calidad, entre ellas la ISO. Por eso es importante la ISO. Acá tenemos la gestión de la calidad, ¿no? Que tiene que ver con la orientación hacia la satisfacción del cliente, la orientación hacia el compromiso de los empleados, la orientación hacia la cooperación con los proveedores son grandes aliados nuestros, la orientación ética hacia la sociedad, o sea, producto de calidad, pero hechos bien, ¿no?
bueno, no quiero hablar de las falsificaciones que tenemos ahorita, porque si no me voy a desviar del tema. La orientación hacia la creación del valor del capital, ¿no? Entramos a la quinta etapa, que tiene que ver ya con la excelencia. Y lo que vemos aquí es que los organizadores, que son la European Organization Quality, la Comisión Europea y la European Foundation Quality, ¿no? Nació en 1991 y lo que aquí tenemos es cómo este modelo que se lanzó en Europa tiene que ver con la gestión de la calidad, ¿no? Aquí lo que vemos son los premios, ¿no? En 1999, como modelo del FQM de excelencia, se promueve la creación del Premio Europeo de la Calidad. Aquí está el Premio Deming, por ejemplo, el Premio McBride y el Premio Europeo de la Calidad, que no lo puede tener cualquiera, ¿no? Y aquí lo que vemos es este modelo llevado a un diagrama, donde es importante los agentes facilitadores, que está encabezado por el liderazgo, ¿no? Por eso es importante ver quién es el que va a liderar el papel de las políticas y estrategias que tiene que ver con el plan estratégico, el papel de las personas, las alianzas y los recursos y los procesos. Estos son los agentes facilitadores, lo que la organización hace. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es resultado en clientes. Nuestra razón de ser, de hacer las cosas son los clientes, el mercado, ¿no? El resultado en las personas, el resultado en la sociedad, ¿no? El resultado es clave. Entonces, si tenemos los agentes facilitadores, ¿qué tenemos? Resultados, que es la consecuencia de los agentes facilitadores. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Que se logre eso. La organización pide eso, ¿no? Y eso genera innovación y aprendizaje constante, ¿no? Potencian la labor de los agentes facilitadores, dando lugar a una mejora de los resultados. Por eso es que cada día salen nuevos productos, ¿no? Bueno, he hablado mucho, jóvenes. Son las 9:29. No sé si los he cansado. Miguel. Sí, profesor. Los cansé. No, está bien, profesor, no hay problema. Ok. Bueno, yo voy a darles 2 películas para que vean este fin de semana. Una es El aceite de oliva. Ok, está en YouTube. Ok, dura 15 minutos. Ok. Y la otra es Deming, que dura 9 minutos. ¿Ok? Ya, profesor. La tarea para el fin de semana es, terminen de leer las 2 lecturas. Vean las 3 películas. ¿Ok? YouTube. Ya. Las llaves de Japón, ¿no? El fabricante de aceite de oliva y Edward Deming. ¿Estamos? Sí, está bien, profesor. Ya, ¿alguna atingencia? ¿Les pareció bien? ¿Se aburrieron? Aló, Armando, estoy en clase, te llamo. Es un profesor. Sí, profesor, sí se entendió. El profesor Vidal ha sido profesor de ustedes, ¿no? ¿Perdón? El profesor Vidal ha sido profesor de ustedes. Bueno, de alguno de mis compañeros, quizá particularmente, no. Él me está llamando ahorita. Bueno, entonces miren, supongo que tienen clase otro curso, ¿no es cierto? Sí, así es, profesor. Ok, entonces no les quito más tiempo, que tengan un bonito fin de semana. ¿Quieren tomarse un planchazo? Está grabado por si acaso la clase. Ya, está bien, profesor. Ya,